Mis muy estimados amigos y mis queridos hermanos en la fe, les saludo desde aquí para una entrega más de este podcast, Emmanuel, Dios con nosotros. Aún no salimos del capítulo número 1 de esta serie, y el capítulo 1 lleva por título Un Mesías entre el pueblo. Hoy veremos la última parte de este capítulo, la sexta parte que he titulado Títulos Mesiánicos. Dice la Escritura: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Al igual que en los evangelios sinópticos, Juan describe a Jesús como consciente de una misión mesiánica sobre sí, como consciente que su muerte expiaría el pecado de los hombres. No debe parecernos extraño la presentación que Juan hace del Señor. La encontramos registrada en el capítulo 1, versículos 1 al 18. El apóstol lo que hace es acentuar lo que está implícito en la tentación del desierto y lo dicho por el Padre en el bautismo, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Un hecho no menor que Juan revela en su evangelio es que los discípulos del Señor bautizaban, como nos lo dice en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Esto evidentemente habla de esas pretensiones mesiánicas que había en Jesús. Juntos hechos, los bautismos sistemáticos en nombre del nuevo Mesías y las pretensiones abiertas a todo público dejaron de hacerse muy probablemente a causa de la popularidad de Jesús entre el pueblo y la hostilidad resultante por parte de los fariseos. Tenemos que recordar que los fariseos eran los dueños de la religión judía fuera de Jerusalén. Si bien los saduceos tenían el dominio sobre los oficios en el templo y la doctrina en Judea, los fariseos eran amos y señores en las provincias cercanas y en todo lugar donde existiera una sinagoga. Y ya que el ministerio del Señor se llevó a cabo, en su mayoría, en estas regiones adyacentes a la capital, era necesario no exponerse de manera impetuosa, sino ser cauto. De ahí las continuas advertencias de no revelar sus milagros, sus señales y sus maravillas, hasta cuando el tiempo hubiera llegado. Notamos en la primera Pascua del ministerio público del Señor Jesús que él mismo tuvo un fuerte choque con las autoridades religiosas, lo cual evidenció la crisis que se presentaría. Por esta razón, las pretensiones mesiánicas del Señor se hicieron menos públicas. Pero esta reserva no significaba que el Mesías hubiera comenzado su carrera como otro rabí o profeta más. Este tipo de pensamientos no son viables una vez se conoce el carácter de Jesús. Aquí no hablamos de un soñador, un fanático, un actor, un demagogo o un charlatán. La historia nos revela que en los tiempos más difíciles es donde aflora la varonilidad y la valentía. Y así mismo sucedió con Jesús. Él conocía su destino desde que tuvo conciencia mesiánica. Él sabía que su muerte expiatoria libraría a los hombres del pecado. Aunque el Señor Jesús recibe muchos títulos especiales y nombres, Él mismo utilizaba para sí con frecuencia el título del Hijo del Hombre. Este título tiene una significación mesiánica, aunque se hallaba oculto para su tiempo terrenal. Decir que Cristo es el Hijo del Hombre abarca un significado más alto que el de la palabra hombre.
del arameo Barnasha. Este título acentúa su encarnación milagrosa. Él es un hombre representativo. Él también se llama a sí mismo Hijo de Dios, aunque lo hizo en pocas ocasiones. Este autonombramiento lo hacía en un sentido especial y diferente del resto de los hombres y del resto del pueblo de Israel. Los judíos consideraban esta pretensión como una blasfemia, ya que comprendían muy bien que Dios es espíritu. Así que el hecho que alguien se llamara a sí mismo Hijo de Dios significaba compartir su esencia y sustancia, es decir, se haría igual a Dios y podría entonces recibir también toda la adoración. El Señor, en su ministerio terrenal, no buscó mostrarse abiertamente como el Mesías, incluso en aquella gloriosa declaración de Pedro, registrada para nosotros en Lucas capítulo 9 versículos 18 y 22. Allí, cerca a Cesarea de Filipo, amonestó a sus discípulos a no promulgar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, al final de su carrera, estando bajo juramento frente al Sanedrín, no negó, sino que afirmó ser el Mesías, el Cordero de Dios, como lo hubiera señalado Juan el Bautista en el pasado. Esto no se trataba de una blasfemia. Él se declaró bajo su título honorífico otorgado por el Padre. Así que era justo que lo hiciera frente a dicho concilio. Pero tal vez haya una advertencia similar para nuestra generación de hoy en día. Tal vez, como la hubo para el Sanedrín del siglo I, tengamos que retener nuevamente estas palabras de Juan el Bautista, las cuales pudieran ser también proféticas para nuestro mundo actual, el cual se ha empeñado en desconocer injustamente quién es Dios y quién es su enviado. Porque como lo remarca el evangelista Juan en el capítulo 1, verso 26, está entre ustedes uno a quien ustedes no conocen. ¿Será necesario para nosotros recordar estas mismas líneas? Piénsenlo y medítenlo. Con estas palabras me despido en este día, mis amigos y mis hermanos. Permítanme volver para una próxima entrega de este podcast. Que la bendición del Señor esté con ustedes.